Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Quiero que piensen en esto por un segundo, porque es una paradoja clínica tremenda. En las últimas 2 décadas, hemos visto una verdadera revolución en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal o EI. Pero aquí viene la locura. A pesar de tener a nuestra disposición medicamentos biológicos súper avanzados e innovadores como el infliximab, las tasas de cirugía de emergencia para estos pacientes casi no han cambiado en absoluto. Increíble, ¿verdad? Es una realidad fascinante y es exactamente la situación que vamos a desglosar hoy. Ok, para entender por qué seguimos llegando al quirófano con tanta frecuencia, vamos a guiarnos con esta hoja de ruta de triage. 1. El panorama de las emergencias en la EI. 2. Evaluación del paciente agudo. 3. Emergencias de la colitis ulcerosa. 4. Emergencias de la enfermedad de Crohn. Y 5. El dilema quirúrgico definitivo. Empecemos con el punto número 1. El panorama de las emergencias en la EII. Vamos a sentar las bases de cómo estallan estas crisis agudas. A ver, el gran mensaje con el que nos tenemos que quedar de entrada es este. No importa qué tan impresionantes o futuristas se vuelvan las terapias médicas, la realidad es que simplemente no han eliminado la necesidad de entrar a quirófano. Así que los cirujanos generales y colorectales tienen que seguir conociendo estas complicaciones agudas al revés y al derecho. Literalmente, la cirugía sigue siendo un salvavidas indispensable. Fíjense cómo se dividen las aguas entre estas dos enfermedades. Es una línea muy clara. La colitis ulcerosa se va casi siempre por el lado de la colitis aguda grave y la peligrosa dilatación del megacolon tóxico. Por el otro lado, la enfermedad de Crohn tiene una forma de atacar muy distinta, inclinándose más hacia los abscesos infecciosos y las obstrucciones intestinales. Pero ojo, a pesar de sus diferencias, ambas comparten esos riesgos catastróficos que nadie quiere ver en urgencias: una perforación libre y una hemorragia gastrointestinal descontrolada. Pasemos al punto 2. Evaluación del paciente agudo. Aquí la clave es ser como detectives rápidos para detectar esas banderas rojas que mandan a un paciente directo y sin escalas al quirófano. En urgencias, todo depende de un factor vital: la estabilidad del paciente. Si están hemodinámicamente estables, una tomografía computarizada de abdomen con contraste es nuestra mejor herramienta. Es un estudio diagnóstico absoluto. Nos deja ver de inmediato señales clarísimas, como ese engrosamiento difuso de la pared del colon y la pérdida total de los pliegues australes. Básicamente, nos dibuja el mapa exacto de lo que tenemos que hacer a continuación. Pero, por otro lado, tenemos la endoscopía. Aunque nos da una vista directa, en este punto agudo su papel es súper limitado. O sea, hacer una colonoscopia completa aquí es jugar con fuego. El simple hecho de insuflar aire podría provocar una perforación fatal en un tejido que ya está al límite. Por eso, casi siempre la reservamos exclusivamente para localizar de dónde viene una hemorragia o para descartar una infección por citomegalovirus mediante pequeñas biopsias. Vamos con el número 3. Emergencias de la colitis ulcerosa. Veamos cómo funciona toda esta lógica de ramificación cuando la crisis es específicamente de colitis. El gran villano aquí suele ser el famoso megacolon tóxico. Y lo que pasa a nivel fisiológico es una locura total. La inflamación intestinal es tan severa que el cuerpo empieza a producir muchísimo óxido nítrico. ¿Y qué hace ese óxido nítrico? Pues relaja completamente el músculo liso del colon. El resultado es una dilatación masiva y peligrosísima de las paredes intestinales, como un globo a punto de reventar. Y hablando de dilatación, la métrica clave, el número mágico que tenemos que tener tatuado en la mente al ver las radiografías, es 6. Si vemos una dilatación del colon mayor a 6 centímetros y el paciente muestra signos de toxicidad, no hay tiempo que perder. El reloj empieza a correr en nuestra contra a toda velocidad. Ok, aquí es donde las papas queman y hay que tomar decisiones de vida o muerte. Siguiendo este algoritmo, el camino es muy claro. Si el paciente ya tiene una perforación libre, peritonitis difusa o sus signos vitales están inestables, nos olvidamos por completo de las terapias médicas. Pasan directamente a una colectomía subtotal de emergencia. Ahora, si esas banderas rojas extremas no están, podemos intentar con corticoides intravenosos, pero si en 72 horas no responden, el destino sigue siendo el quirófano. Y esto nos lleva a una genialidad técnica en el quirófano. Después de hacer la colectomía subtotal, ¿qué hacemos con el muñón del recto que queda? Muchos cirujanos usan una técnica súper elegante llamada fístula mucosa enterrada. Consiste en cerrar el muñón y dejarlo de forma subcutánea, justito debajo de la piel. Así evitan que se rompa y cause un desastre intraperitoneal en un paciente con las defensas por los suelos, y de paso le ahorran al paciente tener que vivir con un segundo estoma. Es una solución brillante. Llegamos al punto 4, emergencias de la enfermedad de Crohn.
Cambiamos el chip por completo, porque aquí las emergencias toman una forma física muy distinta, donde los abscesos y las estenosis se roban el show. Cuando hacemos el triaje de los abscesos, el tamaño es literalmente lo más importante. Si observamos nuestra matriz de decisión, cuando el paciente está estable y el absceso mide menos de 3 centímetros, podemos ser sorprendentemente conservadores. Un buen ciclo de antibióticos por sí solo podría ser suficiente para apagar el incendio sin necesidad de bisturí. Pero si cruzamos esa línea de los 3 centímetros, necesitamos aplicar esta secuencia exacta de 3 pasos. Empieza con antibióticos, luego drenaje con aguja a través de la piel y finalmente la resección quirúrgica programada. Esta estrategia es maravillosa porque actúa como un puente vital hacia la cirugía. Permite enfriar la inflamación aguda primero, reduciendo drásticamente las complicaciones en comparación con forzar una cirugía de emergencia en un campo de batalla infectado. El otro gran dolor de cabeza del Crohn son las obstrucciones. Y aquí tenemos que ser muy analíticos y contrastar dos fenotipos. Por un lado tenemos las estenosis inflamatorias, que muchas veces responden de maravilla a los corticosteroides. Pero por otro lado están las fibroestenóticas. Estas son tejido cicatricial duro y fibroso que no va a ceder con medicamentos. Requieren sí o sí dilatación endoscópica con balón o una resección quirúrgica directa. Ver estas imágenes de tomografía computarizada es lo que nos baja esos conceptos abstractos a la realidad visual. Nos permiten estratificar exactamente qué tipo de estenosis estamos enfrentando. Al ver cómo se comporta el tejido, podemos decidir con total precisión si intentamos una ruta médica o si llamamos al cirujano para que intervenga físicamente esa zona. Y así llegamos al número 5, el dilema quirúrgico definitivo. Este es el verdadero clímax de los procedimientos de alto riesgo. Esta es, literal, la pregunta del millón en medio de la operación. ¿Anastomosar o derivar? El cirujano tiene que decidir ahí mismo, en tiempo real, si reconecta las dos puntas del intestino inmediatamente o si desvía el flujo creando un estoma. Toda esta decisión gira en torno a un miedo absoluto y totalmente justificado, el pánico a una fuga anastomótica. Y claro, el gran problema es que cuando un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal se descompensa en urgencias, casi siempre llega con un cartón de bingo lleno de factores de riesgo severos. Vienen desnutridos, con altas dosis previas de esteroides que frenan la curación, muchas veces con sepsis, en un entorno de pura emergencia. Es la tormenta perfecta que debilita al máximo la cicatrización de los tejidos. Me encanta cómo esta directriz de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia encapsula la situación. Nos dice que si marcamos 2 o más casillas de ese bingo de riesgos, mejor nos vamos por la vía segura y hacemos la derivación. Es literalmente caminar por la cuerda floja, sopesando segundo a segundo los riesgos mortales de una fuga quirúrgica contra las complicaciones a largo plazo de vivir con un estoma. Bueno, todo esto nos deja con una pregunta súper interesante y provocadora para el final. A medida que avanzamos y vemos medicamentos biológicos e inmunosupresores cada vez más precisos y teledirigidos, ¿cómo creen que va a cambiar en el futuro este delicado balance algorítmico de la cirugía de emergencia? La necesidad de operar definitivamente no va a desaparecer pronto, pero las decisiones van a ser más y más complejas. Muchísimas gracias por sumergirse con nosotros en este análisis y nos vemos en el próximo.